Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de en qué horario están viendo esta grabación. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de acción cultural y junto con Lucía Berra, que acá me acompaña en la ventanita de abajo, estamos haciendo este ciclo de entrevistas y conversaciones que se llama El Museo desde Adentro, conversaciones con trabajadoras y trabajadores del Museo Etnográfico. Hoy tenemos el lujo de poder conversar con Vivian Spoliansky, que acá me acompaña, que es la actual directora de la biblioteca del museo y además ha sido responsable del archivo del museo por muchos años. Vivian es antropóloga, bueno, nos va a contar un poco algo de su derrotero y su historia dentro del museo, fuera de él y todo, y digamos que creo que va a ser una forma muy interesante de conocerla, como viene siendo este ciclo que existe y que funciona desde finales del 2020. Antes de pasarte a vos la palabra, Lu, solamente dos avisos. Más allá de que esto es una grabación, el día que esto se transmita, vamos a estar ahí en el chat pendientes de preguntas, consultas, comentarios. Y el ciclo nos va a seguir acompañando desde la virtualidad, más allá de que el museo ha vuelto a abrir sus puertas y estamos recibiendo visitantes de miércoles a viernes de 15 a 19, y la biblioteca está recibiendo consultas y usuarios de lunes a viernes de 14 a 19, si mal no recuerdo. Bien, vengo bien con todos los chivos. Buenísimo, Vivian. Y bueno, ahora sí, le paso la palabra a mi compañera Lucía Berra del área de comunicación, y la verdad que como siempre, un placer estar con vos acá, Lu. Bueno, hola a las dos y a todos los que están del otro lado. También un lujo. Hola Vivian, un placer tenerte con Hola. nosotras. Bueno, para arrancar, lo primero que queríamos preguntarte era ¿cómo llegaste al Museo Etnográfico? ¿Cómo llegué? Bueno, tiene una prehistoria eso, que creo que lo han dicho otros, que fui en la primera materia que tuve, que era Fundamentos de Prehistoria, que creo que Marisa también habló, que nos conocimos ahí en la primera hora de la primera materia, a las 9 de la mañana un lunes. Fuimos un domingo con el jefe, no era jefe, era el profesor de trabajos prácticos, que era la nata en esa época. Y fuimos un domingo, no sé si fue a la mañana o a la tarde, pero estaba cerrado el museo. Era 87, así que era el periodo de transición, no sé. Me acuerdo porque nos quedamos tipo con la niata contra el vidrio. Y bueno, y todos veníamos de distintos lugares, yo de bastante lejos. Entonces, bueno, como estaba cerrado el museo, aprovechamos y nos fuimos por San Telmo. Pero después empecé a trabajar ahí a raíz de que una compañera mía de antropología me dijo, porque había un llamado, fue creo que el único llamado que había en ese momento, porque tomaban a un referencista o una persona para hacer visitas guiadas y a una secretaria, porque se iba a ir la secretaria. Entonces yo quería ser secretaria, no quería, no quería nada con el público. Así que ahí fue cuando entramos, Gaby Amirati, Gustavo Iribarne, que ahora está en el Instituto de Antropología, y yo. Así que nos hicieron entrevistas Pepe, Pérez y otras personas, no sé, Y nos dijeron muchas una cosas. pregunta, Vivian, ¿y ahí Mm. terminaste trabajando de secretaria o te tocó Sí, ser? sí, sí. Sí, porque no quería estar en público. No, 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 no. Vivian, Entonces ¿y en qué terminé año? siendo secretaria, aparte terminé siendo secretaria de la acción, o sea, empecé en el museo siendo secretaria de la acción del museo, y aparte tenía experiencia como secretaria. Ah, claro. Era la secretaria de un antropólogo, entonces trabajé Ajá. mucho con él, todas las cosas que eran de secretaría. Bueno, en esa época a mí siempre me gustaron mucho las cosas administrativas, pero en ese momento también. Te Pero preguntaba, ¿en qué año fue esto que empezaste a trabajar como secretaria del museo? Entré al museo en el 92, o sea que ahora hicieron 30 años. Wow. Wow. Hay que 30 festejarlo, años. hay que festejarlo. Sí, 30 años hace que estoy en el museo.
¿Y me estuviste mucho tiempo en la secretaría? ¿Cómo fue el recorrido hasta llegar al archivo y a Y la mira, biblioteca? estuve 2 o 3 años como secretaria y entonces ya al principio, no sé yo, en el fines del 93, ponele en el 93, en el 93, o sea, unos meses y ya empecé, porque el archivo antes estaba en la parte de adelante de lo que es ahora la parte de adelante y atrás de extensión Ah, o acción cultural. digamos, Bueno, lo que actualmente en es la enfrente de parte la de dirección. adelante, de la parte de adelante era el archivo. Mira. En la parte de atrás estaba Pedro Carpoicas, que era el subdirector del museo. Este, y en el archivo, que se estaba conformando recién, porque tenía solamente la parte fotográfica en ese momento, estaba Laura Piaggio, que era mi amiga, la que me dijo, bueno, vení y presentate. Eh, a diferencia de los de arqueología, yo que soy de antropología social, nosotros no íbamos nunca al museo, Ah. nunca, una cosa inexistente, pero no íbamos, o sea, ni de visita, qué sé yo, no existía el museo para nosotros. Ojo, yo creo que durante mucho tiempo eso se Sí, estiró, ¿no? O sea, ahora tal sí, vez es distinto, pero sí, como, sí, como hay materias, digo, para quienes no conocen, pero hay materias de arqueología que se cursan en el museo y sí, aparte la biblioteca, en un punto, muchos de los de arqueología terminamos consultándola, pero para antropología social también es una biblioteca muy rica y tal vez como no se cursa ahí, muchas sí, veces los de antropología social no venían en una época, ahora es sí, distinto. sí, 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 es cierto. en esa época no íbamos. Este, Y y, y empezaste ahí, a ir y al... ahí empecé a ir con Laura a veces ¿no? Y iba de la secretaría, de la secretaría del archivo, secretaría del archivo, hasta que quería quedarme en el archivo, nada más. Muy bien. Así que después, qué sé yo, en el 94, no me acuerdo, consiguieron a alguien para que sea secretaria y yo pasé al archivo directamente. Entonces trabajamos, Laura y yo, muchos años trabajamos en el archivo. Y en ese momento, siendo que era solo archivo fotográfico, ¿qué implicaba, Vivian? O sea, eran colecciones de fotos de qué época o quién las había Eh, tomado, ¿te acordás? Son, porque hubo un seminario de historia de la antropología y a partir de ese seminario, que lo dio Pepe Pérez, con otra persona creo, se empezó a recuperar el Ah, archivo. Y esas fotografías estaban en uno de los depósitos de la biblioteca. ah, Ajá. Entonces empezamos en realidad con los negativos de vidrio y, y algunas copias que tenían los propios negativos de vidrio. Ese fue el primer trabajo. No había tantas fotos como ahora, como después se fue conformando, ¿no? En el 94, cuando entró Andrea al museo, Andrea Pegoraro, ella empezó a recuperar todo lo que eran los documentos escritos. Y entonces, y después vinieron las láminas. mira. Claro, porque Eh, ¿qué implica, digo, para quienes nunca nos hemos metido en el archivo, gente de afuera, digo, tal vez sí eso, pero ¿qué implica esto? Vos estás mencionando negativos de vidrio, por ejemplo, tiene que ver con fotografías de una cierta época, me imagino, porque sí, de sí, vidrio... eran las primeras campañas arqueológicas. Y en esa época hubo mucha recuperación de archivos fotográficos Mira. y entonces había capacitación en relación a la limpieza de esos negativos fotográficos. Más que nada es cuando ahí empezó como la conservación preventiva, como la conocemos hoy, empezó en esa época. Mira, A mediados del 90, Vivian. Antes, a fines del 80 y principios del 90. Principios del 90. Y en esa época no había formación como hay ahora en conservación. Era todo puchitos, viste, que un cursito, capacitacioncita, todo, todas cosas así.
Claro, y vos llegaste justo cuando eso estaba en ebullición, Sí, digamos, y en formación. ¿Y cómo fue, digamos, porque en antropología en ese momento no había materias que hablaran de conservación y de no, archivo menos todavía? Entonces, menos. ¿cómo fue que más allá de la cercanía de esto de poder cruzar y ver qué era el archivo, cómo fue que te fuiste interiorizando? Tal vez era esto, hacer cursitos, cosas sueltas y todo, pero ¿cómo fuiste metiéndote cada vez más? Porque en la actualidad, para quien no la conoce, Vivian es especialista en archivos, en conservación, ha trabajado en muchísimas instituciones, incluyendo el Archivo General de la Nación, entre otras, digo, el Archivo de la UBA, también el histórico, documental. Entonces, Ujú. ¿cómo fuiste de ese momento, ¿no? De vecina, de oficina, y encontrarte con esto a todo lo que ahora trabajas y haces y sabes? Eh, Mira, al principio ya les digo, eran cursos, capacitaciones, cursos cortos que empezaron y quien estaba promoviendo mucho los cursos eran Antorchas. Ellos empezaron como a hacer cursos y capacitaciones y la gente se iba afuera, la gente se empezó a ir afuera. Entonces ahí en el 96, que ahí pueden poner Ahí una tenemos la foto, foto. es cuando yo fui al Archivo de Río a hacer mi primera capacitación, que era en conservación, pero como era en un archivo, pero la verdad que lo de conservación es muy fuerte. Ahí están mis compañeros, éramos 4 compañeros, que ahí estaban 3, ¿no? Y faltaba uno. Y algunos profesores y gente que trabajaba ahí en el archivo, entonces hacíamos pasantía ahí. Claro. Y ahí fue una pasantía de 6 meses, o sea que fue bastante larga. O sea, 3 meses en el área de conservación preventiva y 3 meses en el área de restauración. wow. O Y sea, aparte era full time, o sea, entramos a las 9 y nos íbamos a las 4 de la tarde. claro. Estamos todo el tiempo trabajando en conservación en el Y archivo. en el archivo de Río era, o sea, Sí, mira, mira. O sea que ahí es el estaban, archivo de Brasil, digamos, pero se mira. llama, o sea, es el archivo nacional, pero le dicen el archivo de Río, pero Mira. en realidad es nacional. Ah, o sea que, digamos, tenés como este ida y vuelta de estar trabajando a full y además trabajar también con otro tipo de materiales, porque muy Ujú. distintos a los del museo, tal vez algunos. Eh, Sí, ahí trabajábamos mucho en papel. No Mira, se trabajaba en fotografía, en papel. claro. Ahí en ese momento hice yo también cursos en lo que era la Funarte, que era el Centro de Conservación Fotográfica, el Centro de Conservación Fotográfica que dependía de la Funarte, que era la Fundación, bueno, que es la Fundación Nacional del Arte. Entonces hice cursos de conservación fotográfica. En realidad hice cursos de reproducción Ah, ahí y pedí permiso, entonces no estuve 3 semanas ahí en el archivo para hacer el curso de fotografía y ahí quedé en contacto con gente de fotografía toda la vida, hasta bueno, hoy. fabuloso. Aparte, hay que mantener este tipo de redes que tiene que ver también con saberes profesionales. Sí, Y bueno, después, o sea, hiciste los 6 meses allá en Río, después sí. volviste y seguiste Ahí fui con una beca de la Fundación Antorchas bien. porque la había ganado otra persona, no sé quién, y no podía ir. O sea, la casualidad, las causalidades de la casualidad. Sí, Y entonces fui yo. mira, Para mí fue súper importante, o sea, aprendí eh, una barbaridad en ah, ese lugar. claro. Un montón aprendí, un montón. Y eso después volviste y seguiste trabajando en el archivo del Sí, museo. sí, Y porque eso es algo que siempre, o sea, que lo quiero decir públicamente, pero ya lo he dicho, que en ese sentido la facultad ha sido súper generosa conmigo, en el sentido de que siempre me he ido de licencia, en esa época con goce de sueldo para estudiar y he vuelto al lugar. eh, y me parece que es responsabilidad de uno también devolver eso. Entonces, siempre
he recibido, pero siempre he dado. O Claro. sea, para mí es algo fundamental. Bueno, eso es Tenemos, algo que también lo tenemos en las fotos un poco, ¿no? Porque vos ujú, Sí, empezaste a dar sí, capacitaciones en el museo. Esto sí, fue apenas siempre, volviste de Río, después seguiste, fuiste, viniste, siempre. y Es una cosa que me gusta mucho y aparte me parece que corresponde, que cuando vos recibís capacitación, o sea, como que es tu compromiso, pero yo conozco mucha gente que no lo hace, que piensa que es para él, claro, ¿no? Para él, digo, él, ella o lo que sea. ujú, Y me parece que no, que todo lo que entra uno lo tiene que dar, como sea. claro. a ver, voy a Parte de la responsabilidad de uno. compartir una. Sí, ¿Querés contarnos, Vivian, qué está pasando en esta eso foto? fue, eh, ahora no me acuerdo. Sí, esa es una lámina de grupos raciales, entonces ahí hicimos, acondicionamos algunas carpetas, que ya las láminas venían en esas carpetas, pero bueno, hicimos algunos acondicionamientos de los lomos, limpieza mecánica de las láminas. Que Eh, esas láminas son de la época de Ambrosetti. sí, son de 1910. Claro, sí, sí, Ajá. porque Ambrosetti en uno de sus informes, esto yo lo decía esto en la Sí, se visita de compraban esas claro, láminas, se sí, sí, compraban esos kits. sí, sí, en la visita guiada del museo, en dos de las visitas nosotros esto lo compartíamos porque había una en exhibición en la sala en el confín del mundo Sí, y que son 25, creo que 25 fotos, 25 sí, láminas. sí. Pero es muy interesante también pensar en que una de las cosas que vos trajiste al archivo o que se empezó a traer con estas profesionalizaciones también fue un cambio de los materiales que se usaban para guardar esto, ¿no? Porque Ujú. eso querés contar un poquito, porque a veces uno no sabe lo importante que es el tema de saber cómo funciona la mecánica, digamos, de esto detrás de escenas. Bueno, esa es una de las cosas que aprendí también, el tema de los materiales, los interfolios de papel, los tipos de enlomados, de las carpetas, ponele. Yo aprendí a hacer lomos para material encuadernado ahí en el archivo, porque no eran libros, eran documentos encuadernados. Y entonces después hicimos los lomos también en las carpetas, que ya tenían lomos, pero estaban como rotos, rotos los lomos. Entonces hicimos lomos ¿Y nuevos. eso era para reemplazar los materiales o en realidad era como para cubrirlos y conservar los materiales y... eh, No, digamos, esas carpetas eran donde venían los materiales, pero ah, esas eran las carpetas originales. Eran las está, carpetas originales. claro, está bien, está bien. Sí, Claro, eran sí. carpetas originales. No, A está. ver, ¿Y querés mostrar alguna otra, Lu, mientras sí, de estas de tenemos capacitaciones que tenemos varias? Bueno, ahí la Sí, tenemos a son. Vivian a también Vivian. en el aula, porque esa pared verde es muy reconocible. Sí, esa es la ola, es verdad. Y acá seguramente, Eh, qué estarías Sí, haciendo? estaba mostrando las partes del libro. Mira, Sí. Ahí estás trabajando con pasantes, Vivian, Eh, ahí específicamente no sé, pero seguramente. O con pasantes o alumnos, sí, sí, sí. alumnos. Sí, porque le estaba Bien, mostrando, sí, estaba mostrando buenísimo. algo. Estaba mostrando un libro que yo tengo. Sí. está buenísimo. No, sí, y pensando en eso también, o sea, te empiezo a preguntar, porque después Laura Piaggio dejó de trabajar en el archivo, vos Sí, seguiste igual, sí. y ahí quedaste vos sola trabajando durante bastante tiempo, más toda la gente que pasaba por ahí a capacitarse y a trabajar con vos temporalmente, ¿no? Eh, Sí. Ahí, cuando se fue Laura, hubo una época en que hubo pasantes, o sea, se fue Laura y justo en esa época había pasantías rentadas. Entonces, el primero que entró ahí fue Gonzalo Iparraguirre, como pasante rentado en el archivo. Mira, Y fue ahí cuando claro, ahí no era,
claro, la segunda capacitación grande que tuve, que ahora que no tengo acá fotos, es cuando hice lo de la Fundación Antorchas, que era para todo, conservación para todos tipos de materiales de museos y bibliotecas y archivos. Entonces éramos varios, éramos como 13 o 14 que también estábamos full time, estábamos de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde durante 6 meses. Después tuvimos 6 meses de intervalo que teníamos que hacer un proyecto y después 6 meses enteros. Pero 6 meses quiero decir 6 meses enteros, o sea, de 9 a 4 de la tarde. Y también tuvimos ahí profesores en la mayoría de Estados Unidos del Smithsonian, del Servicio de Parques Nacionales. Y yo ya la conocía, ahí la tuvimos a Solange Zúñiga de Brasil, que yo ya lo conocía desde Brasil, pero la menciono porque ya no está entre nosotros, pero fue una gran mentora mía. Solange fue una gran mentora mía, aparte de Pepe Pérez, pero así en la parte, o sea, en la parte en general fue Pepe, la verdad que fue un gran mentor mío. Pero después la gran mentora en la parte de conservación fue Solange. Mira, sí, bien. Tuvimos mucha relación con ella, en muchos lugares, por mucho tiempo. Sí. Claro, y estas capacitaciones entonces tenías, ¿y ahí qué proyecto presentaste para antorchas después de hacer? El de láminas, Mira. el relevamiento de láminas, porque las láminas habían entrado hacia poco en el archivo, que también estaban en el depósito de la biblioteca algunas. O sea, se fue recogiendo documentación de todos lados. O sea, los legajos que estaban antes en el depósito de etnografía, que ahora están en archivos, antes estaban en el depósito de etnografía. Documentos por todos lados del museo. Y entonces el proyecto que yo hice en ese momento fue hacer el relevamiento de las láminas y ahí hice también testeos del tipo de papeles, ¿no? Porque tenías que hacer algo de conservación. Y bueno, entonces el tipo de papeles. Sí. Y te pregunto una cosa más respecto al archivo, ¿no? O sea, entonces, o sea, lo que ustedes terminaron haciendo es armando, poniendo en valor un archivo sobre todo institucional, porque es algo, con esto que vos decís de lo de los legajos, por ejemplo, y en la actualidad, o sea, por lo menos en la actualidad, hasta que vos estuviste todavía coordinando el archivo, igual un detalle, que esto no lo dijimos al público, pero si alguien quiere saber también un poco más del archivo, está la entrevista que hicimos desde el museo desde adentro a Marisa Scarafoni, que trabajó muchos años con Vivian, incluso también tenemos foto de ella con Vivian trabajando, que bueno, cuando se incorporó, Marisa también entró por pasantía con vos, ¿no? O sea, así fue como... Claro, claro. Y también, o sea, pero digo, hasta el momento que vos estuviste en el archivo, antes de que asumieras en biblioteca, más o menos, qué materiales, qué tipo de materiales tenía el archivo en ese momento? Porque también tiene que ver con esta historia tuya de ir como incorporando partes, tomando medidas, aparte manejando el espacio, que es un espacio pequeño para todo lo que tienen. Entonces, ¿querés compartirnos un poquito de eso? Como lo mostró Marisa en su charla, todos esos materiales ya estaban. O sea, los fuimos incorporando, pero es eso, o sea, cuando entró Marisa ya todo ese material estaba. Claro. Todo ese material ya estaba. Y había bastante intervención, lo que pasa es que, bueno, es mucho, somos pocas personas. Sí. En ese momento era yo, o sea, éramos Laura y yo, y Laura atendía mucho al público. Siempre se atendió, aunque no tuviéramos información, siempre se atendió al público. Siempre. Ahora, siempre. ¿Qué quiere decir esto de aunque no tuviéramos información? De repente si yo llamo y digo, soy una investigadora y estoy buscando, o sea, no tener información de tal vez no saber que eso está dentro del archivo, o... No. Perdón, sí, pero pregunta tonta. Como dijo Marisa, por ahí no información puntual
Está. de alguna foto, por ejemplo. Claro. Ah, Pero siempre se atendió al público. Entonces Laura atendía mucho al público en esa época. mira, Ella se ocupaba más de eso y de algunas cosas de catalogación. Y yo siempre me ocupé más del tema de conservación. bien. Siempre, Bien. siempre me ocupé mucho del tema de conservación. Y de capacitación a otras personas. Claro. Sí, siempre. Y cuando entró Marisa, ella también se ocupó más, primero de catalogación, y siempre seguí con el tema de conservación yo. Claro. Bueno, a ver. Ahí vas a compartir, ¿no? Ah, buenísimo. Esto es en el 2007, que estuve también un mes para hacer un curso que fue de materiales audiovisuales, que era gente de todo el mundo que venía. Y, y ahí también fue justo cuando concursé el cargo de la biblioteca, en 2007, Mira. fue este curso de materiales audiovisuales, que era también catalogación, conservación, y fue también con un organismo que se llama ICROM, que es internacional. Sí. Y entonces era una selección, bueno, éramos varios. Éramos varios. Y también fue en Río, ¿no? Y también fue en Río, sí. O sea, Brasil te tira, Vivian, ¿eh? O te Sí, llama, sí, te sí, llama. sí, sí. Bueno, Sí. vos hablas portugués muy bien, además, después de Sí, tantos años de estar trabajando allá, sí. eso también. Sí, aparte, por ejemplo, aprendí muchos términos de conservación, los aprendí primero en portugués, porque no teníamos capacitación acá. Entonces había cosas que no sabía ni cómo se decían en castellano, pero yo las sabía decir en portugués. Sí. Bueno, voy a compartir otra foto por ahí Sí, sí. de una época. A ver. Oh, Sí, esto Anabela. es en la biblioteca. Ajá. Esta es Anabela, que ya no está más entre nosotras. Eh, y sí, no me acuerdo si fue una capacitación o si, porque también hicimos capacitación en la biblioteca. No sé si esa foto es parte de una capacitación o estaba clasificando materiales, pero me parece que fue eh, como que estaba viendo el estado de conservación de algunos materiales. Sí. No, bueno, justo vos mencionás la biblioteca y yo pienso en justamente qué materiales hay ahí, porque tenemos justamente textos, digo, es como que uno la tiene la biblioteca asociada a textos de consulta, ¿no? Pero, y esto de pensar en el estado de estos materiales, eh, contanos un poquito cómo ha sido esto de ponerse a trabajar en la biblioteca desde esta mirada también que tiene que ver con la conservación, ¿no? Con el trabajo Ujú. de tareas de puesta en valor de algunos de estos materiales. Después, Lu, más temprano, antes de la entrevista, estábamos justamente hablando de una pregunta que Lu había traído así candente, así que no la voy a hacer yo, la voy a dejar después a Lu que la haga, pero que sí, que tenía que ver con la biblioteca también. En realidad, yo fui a hacer, ahí sí fue formación, porque lo de Antorcha fue muy largo, pero como no tenía, o sea, era una capacitación, o sea, realmente por la cantidad de horas que tuvimos, la cantidad de cosas que leímos, la cantidad de cosas que hicimos, tendría que haber sido una formación en términos de más formales. Pero bueno, en su momento, bueno, fue, la verdad que fue súper importante. Y la mencioné antes a Solange, porque Solange hizo antes, ¿no? Había hecho una maestría en lo que era en ese momento en la Universidad de Nueva York, era. Eh, de, que era de bibliotecología, y la especialización era en administración de la preservación. Entonces ella fue mi mentora porque aparte yo quería ser igual que ella. Siempre quise ser como Solange. Y entonces
cuando después la Universidad de Nueva York no tuvo más ese programa y ese programa se fue a la Universidad de Texas. Entonces yo hice todo para entrar también en esa universidad. Entonces hice, la maestría era en bibliotecología y la especialización era en administración de la preservación. Y para eso tuve una beca Fulbright, que fue un concurso súper Exhaustivo. disputado, porque aparte no iba nadie de bibliotecología. Yo creo que fue una rareza, porque eran todos de ciencias duras o de ciencias políticas y esas cosas, y yo era como la rara del cuento. O de antropología, pero viste, como a full, y yo era como, siempre fui como Claro, ahí en el borde, los bordes. una antropóloga que trabajaba en archivos, digo, sí, Sí, es atípico. sí. En ese sentido, igual que Caroline Rose, porque Caroline era, que no fue mi mentora, pero fue una gran profesora, una persona muy admirable, Caroline, y ella era antropóloga de profesión, de de formación carrera. de grado. Y después hizo conservación, que en la época de ella menos había, ¿no? Que fue cuando se empezó la conservación en Estados Unidos. Y ahí estuviste en Texas Y estudiando. entonces fui con una beca de la Fulbright y Antorchas también me becó. Entonces tenía doble beca. Y fui a hacer la maestría en bibliotecología, o sea que hice muchas materias de bibliotecología. Y la especialización era, ahí se divide en dos, si podías hacer o administración de la preservación o conservación, que es lo que nosotros llamaríamos restauración, o sea, como la intervención más. Pero yo quería hacer administración de la preservación. Entonces estudié eso. Ahí contesto, no sé por qué. Porque porque tenía que ver con esto de aplicarlo a las colecciones de la biblioteca. Digamos, ya ahí encuadrabas un poco algo ya de llegando ese a la biblioteca, claro, biblioteca misma, y claro. ahí va por ahí mi pregunta para el que por ahí no conoce. ¿Qué hay en la biblioteca del museo? ¿Qué tipos de colecciones? Bueno, ¿qué se puede encontrar? Ahí hay, o sea, en la biblioteca del museo hay una colección general que es de libros, lo que serían libros. Después hay una colección, hay hemeroteca, o sea, todo lo que es publicaciones periódicas, que nosotros estamos, nuestra colección fuerte es de la Argentina, de antropología y de la Argentina, y después hay publicaciones periódicas de todo el mundo. Está la colección de referencia. ¿Qué sería una colección de referencia? Lo de referencia es los diccionarios, las biografías, todo eso es colección de referencia, los catálogos, todo eso es referencia. Porque aparte es material que no se puede sacar afuera de la biblioteca, o sea que no se presta, pero se puede consultar obviamente. Y después hay colecciones especiales, por ejemplo, los de viajeros, que creo que habló también Fernando Raimondo cuando vino a la biblioteca. Él se dedicó mucho al tema de los viajeros, que aparte le encomendé como hacer todo, ¿no? La parte de preservación, la parte de catalogación, la parte de investigación, todo lo hizo él. Lo de viajeros. Hay algunas colecciones especiales, por ejemplo la de Benedetti, la de Outes, Alemandri, que estaba especializada en Patagonia. Estas colecciones especiales que eran las bibliotecas personales de ellos, que entraron a la biblioteca. Eran bibliotecas personales de ellos. Ah, bien, bien. Y después está lo que se llama la colección del tesoro, que algunos lo llaman tesoro, otros lo que sea. Y nosotros tenemos una parte que es colección tesoro, que son algunas publicaciones que son muy antiguas y raras también. Eso es lo que hay. Y nosotros hace unos años, lo comentábamos esto antes de empezar a grabar esta conversación, ¿no? Pero hace unos años justo
en algunas de las vitrinas que había dentro de la muestra de Entre el exotismo y el progreso, había habido una pequeña muestra de los libros de la biblioteca, que estaba muy bueno, sobre todo cuando venía la gente de Fundamentos de Prehistoria o de otras materias de la facultad, porque justamente era una manera también de acercarse a eso que en la biblioteca en general no está a la vista, porque las colecciones del Tesoro no es que están en una vitrina, ustedes pueden entrar y verlas fácilmente. Entonces, cuando están en exhibición en el museo, es como que uno dice, bueno, hay que aprovechar. Pero, ¿querés contarnos un poquito de alguna de esas? Porque había algunas que eran llamativas, como vos decís, desde lo raro, y algunas otras que eran llamativas desde lo antiguo, y en las visitas guiadas a nosotros nos servían mucho para hacer pie o conectar con cosas que había en las salas. Si querés contarnos algo así, un poquito como para después, cuando haya una futura muestra, la gente diga, mira qué maravilla, estos libros que Vivian había contado. Sí, hay algunos, por ejemplo, códices mexicanos que están en sus cajitas de madera, y esos fueron los que fueron exhibidos en la muestra, temporariamente en la muestra del exotismo. Y cuando se daban, ahora no se dan, pero se dieron muchos años y esperamos que se sigan dando las visitas de fundamentos de prehistoria que van por todos los sectores del museo. Cuando iban a la biblioteca también les mostraban algunos de los códices del Tesoro, aparte del funcionamiento. Como es una de las primeras materias que tenés en antropología, es como para que usen la biblioteca, digamos, y que sepa más o menos lo que hay. Sí, lo que hay, las normas, qué se puede sacar, qué no. Claro. Una sola cosa aclaratoria como para que, porque decimos códices mexicanos y uno piensa, pero ¿cómo? Y están ahí en la biblioteca y, a ver, son copias, ¿no? Digo, Sí, eso para aclarar, porque ya veo que si no tenemos de repente una fila de gente después de que esto se emite diciendo, yo quiero verlos, y en realidad son copias, pero igual son copias, no es tan común tampoco ver una copia. Sí, son copias. Sí, está bueno saberlo. Y te hago una pregunta también, porque eso era algo que también a veces a los estudiantes y a los graduados nos pasaba, ¿no? Que la insistencia también de repente poder consultar una tesis. En este momento también la biblioteca está digitalizado algo de todo este patrimonio que tiene, como para poder consultarlo en internet. Ahora las tesis se entregan digitales directamente. Que en nuestra época tenías que entregar 3 copias en papel. Sí. Y como yo hice con fotografías, eran fotos de contacto grandes. Y yo pegué en las 3, en las 3 copias que están pegadas, y no eran 4 fotos, eran como 100 fotos. Entonces me pasé un montón de tiempo. O sea, entre pegarlas y el gasto también de mandarlas a imprimir, porque sí, no... Sí. Pero bueno, hay una parte del material que está digitalizado, y aparte de la tesis tiene tiene una normativa en términos de que el autor tiene que autorizar que se hace firmar un papel ahora también, y bueno, eso. Claro. Y se pueden consultar in situ. Nosotros tenemos casi todas, o sea, las que podemos de las tesis de antropología están en el museo. Claro. Tanto las de grado como las de posgrado. Sí. Está bueno saberlo eso también, porque siempre decimos que el museo es fuente de tesis también, en el sentido de que todas sus colecciones son muy investigables y muy para poder seguir escribiendo y seguir trabajando sobre eso, pero también está bueno saber que tenemos estas fuentes de referencias para poder consultar. Y que, como vos decís, Vivian, algunas cosas se pueden visitar y consultar en la propia biblioteca del museo, donde hay referencistas maravillosas para poder acompañar y digamos, poder indicarnos o orientarnos, y a la vez también
saber que hay cosas que también nos podemos llevar a casa durante una semana para poder leer Ujú. o seguir más adelante. Igual eso aviso también a la gente por las dudas, igual esto todo está en nuestra página web y está en la sección de la biblioteca, pero para ser miembro, digamos, poder sacar un libro de la biblioteca socio, sí tenés que ser socio de la biblioteca central de la facultad, o sea que no es Sí, que, igual claro, sos socio de la Biblioteca Central y de cualquier biblioteca. O sea, ese carnet te sí, sirve para cualquier biblioteca de cualquier de filo, de filo, Instituto, de otros claro, institutos de investigación y otras sedes, de ¿no? cualquier instituto. Perfecto. Vos sacás el carnet y entonces podés podés sacar en consultar, cualquier instituto, pero Vale tenés la que pena. ser alumno, docente, no docente, investigador, o sea, pero está el reglamento y es claro. cuestión de hacer los papeles y listo, o sea, Sí, y para quien nos no lleva es, mucho. claro, y para quien no puede hacerlo o no es socio, sí está la consulta en sala. Entonces uno Sí, puede ir y obvio, consultar. sí, Ujú. sí. Sí, aparte se pueden sacar para fotocopiar si no sos socio. O sea, socio es porque, digamos, para decirle una cosa, pero digamos, si sos miembro de la facultad en algunos estamentos, vos estás capacitado para sacar algo de la biblioteca, de cualquier biblioteca. Y si no, para el público general, podés fotocopiar lo que se pueda sacar a fotocopiar dejando el documento. O sea, Claro. lo dejas, sacas a fotocopiar y lo devolves. No, y también hay Igual mucha... está todo en la Sí, página, como dijo Anabel, en la página del museo. Hay una parte dedicada a la biblioteca y nosotros la verdad que nos dedicamos bastante a desarrollar todo lo que es de la biblioteca y bueno, cómo consultar y todo. actualizar. Ujú. Sí. Sí. Sí, no, igual iba a decir que también, o sea, mucha gente va con la compu, digo, es un trabajito también estar llevando la compu al centro y todo, pero también si uno quiere quedarse ahí para estar investigando durante Ujú. ese día, Sí, eso está es esa una opción. biblioteca abierta. Abierto. Claro, Es abierta, es pública y gratuita. O sea, sí, eh, pueden importante, sentarse y no consultar ningún libro y estar ahí. Sí, claro. sí. Bueno, y mientras tanto, o sea, mientras además de que se atienda al público y está toda esta cuestión de las consultas, vos igual seguís además trabajando desde el lado de la conservación, pero esta vez Ujú. en la biblioteca, ¿no? Entonces, y cómo, qué están ahora haciendo o qué proyectos, en qué proyectos están trabajando dentro de la biblioteca respecto a esto, ¿no? Que es como una línea que vos venís trabajando bastante fuerte, siempre, digo, en general siempre estás en algún tema específico de eso. Sí. Bueno, además Em, volvimos a abrir no hace tanto, más allá de que ya veníamos trabajando a puertas cerradas, pero digo, también eso afectó, obviamente, pero ¿cómo vienen sí. ustedes ahora? Ahora estamos un poco parados en términos de cuestiones de conservación, pero bueno, siempre se observan cómo están los materiales, el clima, Claro. ¿no? El medio ambiente en la biblioteca. Eso siempre se observa. Ujú. Eh, eh, y cambios de Humedad. algunas guardas, digamos, de algunas cajas, eso siempre, o sea, se hace de forma rutinaria, digamos, Claro. ¿no? Cuando lo merita o se puede, qué sé yo. No, Eso sí, sí. por eso pensaba, o sea, es un trabajo que siempre de una manera u otra lo estás haciendo, incluso con esto del museo cerrado o con digamos, todos los cambios que hemos sufrido, digamos, en términos de cuestiones de regularidad a veces del acceso al espacio de trabajo, Ujú. ¿no? Bueno, mucho de este ciclo justamente surgió con el museo cerrado, Bien, acompañando bien. no solamente a la gente, sino también un poco acompañándonos entre las áreas, los propios Ujú. equipos de trabajo, ¿no? Haciendo estas conversaciones. Y yo sí te quería preguntar aparte, porque lo mencioné antes, pero digo, venimos hablando como mucho del museo, pero también si querías contarnos algo de tu experiencia fuera del museo, porque como yo decía antes, vos venís trabajando en muchas instituciones también, algo de esto, Ujú. ¿no? De esta mirada de archivo, de conservación, de Ujú. documentación. Entonces, si querías compartir algo de ese aspecto tuyo que también se ha desarrollado por muchos años. Eh, Ujú. Sí, y sumo Eh, acá sí, charlas y cuestiones que tienen que ver con la formación de nuevas generaciones de sí, bibliotecólogos, bibliotecólogas, conservadores, sí. archivistas. archivistas.
Sí, dos líneas. Por un lado, he trabajado mucho en la GN con la Universidad de San Martín. Eh, yo he sido que como 10 años coordinadora de grupos, qué sé yo, que fueron desde 35 personas hasta, sí, sí, hasta un poco menos, pero qué sé yo, 25, 20. Sí. y, Y ahí qué y, estaban haciendo o en qué y ahí sectores? sí estábamos trabajando en proyectos de preservación de documentos escritos. Mira. Entonces fue todo lo que fue cambio de guarda, limpieza, cuestiones de medio ambiente. Fue eh, mucho trabajo, muchos documentos, muchas Mucho. personas y fue un aprendizaje muy grande. Fue un aprendizaje muy grande. Porque la conservación preventiva justamente se trata de abordar de forma masiva los documentos, no uno a uno. Esa es la diferencia con la... Y, y sí, la verdad que sí. Y después he estado en otras instituciones también como coordinadora de grupo, qué sé yo, de 2 personas o una persona o 3 personas, cosas así, como en el archivo de la ciudad, eh, eh, en el archivo de la CONEA también, Ah, la CONEA. Que ahí también fueron más que nada libros, ahí sí fueron publicaciones periódicas, no era archivo. Eh, y después la otra parte es la parte de capacitación, que es la que a mí la verdad me gusta mucho y aparte me gusta mucho la capacitación, tanto de las personas en servicio, o sea que he hecho muchas capacitaciones en instituciones, pero las personas que están brindando capacitación en servicio se llama, o sea, que las personas trabajan en esos lugares y aprenden. claro. Entonces, eso he dado en varios lugares. Eh, y también un nivel que me gusta mucho es el de posgrado en especializaciones. Entonces, ya hace mucho que estoy dando acá es, por ejemplo, capacitación interna a la gente del museo, ¿no? Claro, sí. Ahí hay gente eso era en el archivo y hay gente De otras áreas. Sí, sí. sí, de otras áreas del museo. Sí. Eh, y en posgrado también me gusta. Eh, digamos, es mi fuerte. He dado en grado en bibliotecología, preservación, he dado digamos, varios años. Me he divertido y he aprendido mucho también. He tenido muchos grupos, muchos. Pero la verdad que lo de posgrado me gusta. Y estoy dando en un posgrado en bibliotecología, estoy dando en 2 posgrados que son de museos. Bueno, Eh, uno es la especialización de museos, ¿no? Uno es la Que ahora especialización en justo museos, está abierta la inscripción para que se de, anoten. Así que de ahí del justito. Museo Etnográfico. Y desde el año pasado estoy dando también en La Pampa, Mira. con Andrea Pegoraro, Vivian, y una pregunta, virtual, que también son... otro medio. Sí, sí, sí. No, yo te iba a preguntar, porque justamente vos encontraste también este contraste de lo que vos contabas al principio, ¿no? Tal vez por financiación de antorchas o por Fulbright, el irte a otra parte en encontrarte con gente de todo el mundo, en un momento además donde no había casi estas capacitaciones y de repente ahora estás hablando de posgrados. O sea que ahora en Argentina Sí, tenemos, ahora digamos, una mirada mucho más, además, federal en un punto, porque si decís La Pampa quiere decir que esto se está dando en muchas provincias. igual ese de La Pampa es de historia regional. Ah, mira, y ahí están trabajando sobre conservación de documentos. No, Ah, yo trabajo mucho sobre proyectos, ah, mira. así que
Claro. Sí, me interesa mucho eso. O sea, cómo Y aparte presenta. está bueno porque tanto en La Pampa como en el de la especialización de museos, eh, son muy diversos los proyectos, porque Ah, hay proyectos de exhibición, proyectos de conservación, proyectos de depósito, proyectos de difusión, sí. eh, muy diversos los proyectos, muy diversos son. Así que hay, más que nada es darle, con mi taller es darle las herramientas para hacer los proyectos. Después, las cosas específicas que tienen que ver con los contenidos, después las siguen trabajando con los especialistas. eh, pero como les digo a mis alumnos siempre, o sea, si no lo entiendo yo, Claro. ¿no? No lo puedo entender. Claro, por ejemplo, para O presentar un sea, lo pedido de tengo que entender yo financiación. primero, tengo que entenderlo. Esto, por ejemplo, serviría para pedir un pedido de financiación o una Sí. beca o algo por el estilo, claro, sí. Sí, es lo que pasa a veces, ¿no? Que uno está como, habla tanto dentro del propio lenguaje de lo que uno está pensando que cuando se lo tenés que presentar a alguien que lo evalúa externamente, yo no me Ujú, presento en muchos, pero digo, pero sé que siempre está esa barrera, ¿no? De que quien ujú. lo recibe lo mira y dice, pero espera, ¿qué quiere decir con esto? Sí, sí. Ajá. Y ahí vos pones la mirada de He los... sido evaluadora una vez sola, en un taller que hubo en lo que se llamó TIPA, que es Ah, lo que sí. armó Américo Castilla después de irse de Antorcha. Y tuvimos que leer, qué sé yo, en 3 4 días, 80 proyectos. Wow. ¿Entendés? Entonces, o te llegan o no. Claro, ¿Entendés? Tenés que entenderlo, no podés escribir 400 páginas, tenés que claro, escribir poco, pero tenés que ser contundente. claro, Y la verdad que fue una experiencia fantástica, fantástica. claro, está. Sí, Sí, sí. Buenísimo, aprendí un montón también ahí, muy bueno. aprendí un montón. Y nos está llevando un poco por distintos lugares, justamente que era un poco lo que Sí, queríamos Sí. también conocer de tu experiencia, ¿no? En esto de compartir algo de estas imágenes, pero también algo de estos universos, ¿no? Que implican el mundo por un lado de los archivos, por el otro lado de la biblioteca, pero también eso, poder acompañarte en ese trayecto. Ahora, te pregunto una cosa más que, pensando que una pregunta que me quedó al principio pendiente, y era, bueno, vos estudiaste antropología, y ujú. cuando estabas estudiándola, más allá de que estabas trabajando en el museo, en ese momento ¿pensabas ya de por sí que te ibas a meter en el archivo? Digo, más allá de que empezaste a darte cuenta que te gustaba y todo, pero cuando habías entrado en la carrera, ¿a dónde estabas apuntando? ¿Qué querías trabajar como antropóloga? Y después tal vez la experiencia se fue para otro lado. Visitas guiadas ya sabemos que no. Sí, cuando empecé la carrera, sí, no estaba pensando en archivos. Pero cuando estaba terminando la carrera dije, ay no, esto de investigación pura no era algo para mí, Sí, ¿entendés? Me parece súper válido, aparte me parece que está bien, pero yo decía, estudio esto, pero viste como que querías tenía que aplicar. tener, ¿En dónde lo bajo? sí, tenía que tener otra cosa. Entonces cuando empecé en el museo fue eh, providencial, porque aparte de mis conocimientos en antropología, yo los fui aplicando a lo del archivo y, y la conservación, la verdad que no la esperaba y me abrió un mundo, para mí es fantástico, ¿no? Fantástico Bueno, trabajar en conservación. no, y súper interesante retomando lo que planteabas al principio, ¿no? Este recorrido y la posibilidad de recibir un montón de cosas, pero también todo un camino de devolver eso en las Ujú, distintas instituciones y espacios por los que fuiste pasando, ¿no? ujú. Así que, muy Sí, Y aparte, yo tuve un primer trabajo antes de ir al museo, era secretaria de un antropólogo. Entonces ¿qué lo le primero, pasabas en limpio las notas o esas cosas? no, lo que tenía que hacer, lo primero, él me enseñó a usar la computadora, porque en ese momento, entonces decía, Vivian, te podés equivocar.
porque se borra, ¿viste? Era una cosa como inexistente, o sea, porque estamos acostumbrados a la máquina de escribir, entonces, bueno, entonces en ese momento apareció la computadora. Y lo que él me hizo hacer, que él había venido, son las vueltas de la vida, que son las casualidades, pero que yo digo que son casualidades, causalidades, ¿no? Él había venido de hacer el doctorado en la Universidad de Texas, en Austin, ¿Dónde terminaste donde haciendo tu yo maestría? después hice bibliotecología, una cosa, un círculo, ¿viste? Sí. Y lo que él me hacía hacer era ordenar, trajo cajas de bibliografía fotocopiada, y yo, el trabajo mayoritario fue ordenar esa bibliografía. Entonces mi primer trabajo en realidad Fue un lo hice anticipo. ordenando bibliografía, fue un anticipo. Claro, Sí. claro. Me acuerdo cuando tuve que preparar, ¿viste? Porque para Fulbright, entre otras cosas, porque es un proceso bastante largo, como que duró casi un año, ¿entendés? Que tenías que hacer exámenes, te tenían que admitir a las universidades, qué sé yo. Y una de las cosas que tenías que hacer era poner, bueno, cuál era tu intención en tener esa beca, qué sé yo. Entonces, claro, ahí es como en esta entrevista, ¿no? Yo tuve que recorrer y me di cuenta de cosas que no las había ordenado de esa manera. Y yo dije, sí, porque empecé en realidad ordenando bibliografía. Claro. Ese era un gran trabajo mío, ¿no? Claro. Entonces, cuando fui a Fulbright para hacer, después hice la maestría en bibliotecología, en realidad volví como a ese punto, que era ordenar la bibliografía. Entonces, Claro. como que volví a ese círculo. Sí, sí, sí. ¿Y hay algo que te hayas quedado con ganas de contar que no te preguntamos todavía? Pero nunca se sabe, ¿viste? Pero a veces en la conversación como uno va derivando por distintos lugares, o capaz que no sé, mientras tanto la gente en el chat está dejando una pregunta. Lu acá tiene una también, ¿ves? No, porque hablamos mucho del archivo y nombramos a Marisa Scarafoni, tengo unas fotos muy lindas que nos había pasado Vivian, compañeras de trabajo muchísimos años, que pensaba compartir una de las fotos que están con ella. También. Ah, qué linda esta. Está, ¿no? Es una foto muy linda ahí en el Sí. museo. Bueno. Esto yo no sé si no es cuando se inauguró la restauración del patio, el arreglo del patio. Del Eso jardín. fue cuando hicimos un evento del archivo, cuando se presentó el libro de las fotos viajeras. Ah, es verdad. Ah, bueno, y ahí tenemos algo importante de lo cual no hablamos, que en ese momento en el archivo ustedes hicieron, que fue lo de las fotos viajeras. ¿Querés contarnos un poquito, Vivian? Sí, hicimos, como contó Marisa, hicimos todo un proyecto que fue la difusión de esas fotos a la gente actual, ¿no? Vincular como esas fotos antiguas que se sacaron en la década del 40, que las sacó Palavecino en la década del 40. Ahí por la zona del río Pilcomayo. Sí, y vincularlas con las comunidades actuales. Entonces, ahí trabajó el archivo, que éramos Marisa y yo, con un grupo de investigación coordinado, liderado por Morita Carrasco, y esa foto es de la presentación del libro, porque hicimos un libro con esas experiencias también. Bueno, un libro y una muestra, porque estuvo la muestra muchos años también, que era la muestra fotográfica que tenía, bueno, la verdad que las fotos eran preciosas, muy lindas, como es la mirada de Palavecino, ¿no? Una mirada muy interesante también desde ese lado. Y eso ustedes ya venían trabajando sobre el archivo
empezaron a trabajar con Morita, consiguieron como poder armar el montaje de la muestra y después hicieron lo del libro. Y ahí, esto fue la presentación en el museo, pero después, yo no sé si, porque Marisa sí nos había compartido alguna foto de cuando las fotos viajaron justamente a las poblaciones originarias. Pero creo que vos acá, dentro de la selección que pudiste mandarnos, no había ninguna, ¿no? De esta. Bueno, entonces sí van a tener que mirar la entrevista de Marisa de nuevo y ver esas fotos, porque... Sí, obviamente. Sí. Pero sí. Sí, Y yo quiero hacer un chivo, porque todos los chivos los hizo Anabel. En la página del museo, en la parte de biblioteca, hay una sección, una de las últimas en las cuales estuvo trabajando Vivian, entre otras cosas también trabajó en la página del museo, donde están los catálogos de muestras anteriores, de exhibiciones anteriores en PDF. Entonces está actualizando en este momento, digo, justo hablaban de la exhibición de fotos viajeras, bueno, ya está trabajando, pero hay catálogos de exhibiciones anteriores que pueden ver ahí que están muy ricas. Sí. Y que en general además es algo que muchas veces los visitantes están buscando también, porque a veces dicen, ay, pero ustedes tuvieron una muestra de tal cosa. Ya me dijeron, yo vine y estudié de esa muestra y ahora quiero, y dónde está, ahora lo tienen. Pueden verlo en la página del museo, está la sección de la biblioteca, y hay una parte que es textos de interés, y ahí adentro hay un link que va, un link interno que va justamente a los catálogos de exhibiciones, aparte de otras cosas que tenemos. Sí, es muy, muy rica y hay un montón. Yo invito a ver también, así como hay una invitación a ir a la biblioteca, una invitación a recorrer la página de la sección de la biblioteca en la página del museo, que es museoetnográfico.filo.ua.ar. Tiene muchísimo material muy interesante. También lo trabajan Vivian exhaustiva y meticulosamente desde hace muchos años. Hay mucha información muy cuidada ahí para buscar. Bueno, o sea que no te quedaste con las ganas de hacerle pregunta a Vivian. Ahí está, buenísimo. Y el chivo, es cierto, no los pasé todos yo, que si no después me siento culpable de que no te dejo hablar, Lu. Por favor. No, pero bueno, también por eso te preguntábamos a vos, Vivian, si había algo más que nos había quedado tal vez o por preguntarte o que si vos te habías quedado ganas de compartir algo más. Pero yo creo que con esto sí hicimos un recorrido así como... medio lineal y a la vez un poco serpenteante, un poco por distintos aspectos de tu trayecto de trabajo y de vida, ¿no? En un punto. Sí debo decir que Vivian, por ejemplo, cuando ha festejado, este año todavía no lo hiciste, pero digamos en general, en los aniversarios que terminan en 0 o... Creo que también cuando cumpliste los 25 años hubo festejo, porque realmente... Porque cumplí 25 años en el museo, ¿no? Sí. Y ¿cómo era? 45 años mío y 20 en el museo. Claro. Entonces sí festejo. Por eso, ahí, y tenemos además eso, tenemos compañeros y compañeras que en ese sentido tenemos por un lado el espíritu de la celebración, pero aparte esto, ¿no? De poder festejar el trabajo ahí adentro. Incluso en biblioteca está Eduardo Jopia, que también hace años que trabaja en el museo y es uno de nuestros compañeros también de más años de trayectoria en la facultad, que también es todo un personaje, poeta, entre otras cosas, y también ahora yo ya le perdí la cuenta de cuántos años estaba festejando la última vez, pero creo que más de 40. Más de 40, así que ahí tenemos y también... le mandamos un saludo. Obviamente. Aprovechamos esta juntada para mandarle un gran saludo a Eduardo Jopia en este momento también. A Mónica, a Silvia, a todo el equipo que trabaja en biblioteca a la mañana, a la tarde, porque digo, tenemos un equipo además que eso, está en distintas tareas, en distintos horarios, y que a veces algunos son más visibles que otros, pero que están ahí todos trabajando. Y esto desde hace mucho tiempo y muy bien, o sea, muy bien en el sentido de que la biblioteca está y es un punto de referencia, Así que por mi parte quería agradecerte, Vivian, esta oportunidad de conversar con vos y bueno, de llevarnos un poco por todos estos lugares. Lu, no sé si querés sumar algo más o otra pregunta. No, también agradecer la posibilidad de esta entrevista, del trabajo en común en estos años, tanto en el museo como antes, armando las páginas.
Así que eso, gracias y la verdad un placer poder charlar y hacer todas las preguntas las que teníamos guardadas. Bueno, Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, no, y decirle a los visitantes o a los usuarios que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, que esto, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat, pero ya saben también que en la página, como decía Lucía, está una sección bastante exhaustiva, muy clara, me parece, de cómo acceder a la biblioteca, de cómo pedir un libro prestado. El museo ha vuelto a abrir sus puertas desde mediados de octubre. Estamos abriendo de miércoles a viernes de 15 a 19 con actividades una vez por semana para todo público, así que bueno, ahí tienen oportunidad también para poder sumarse, pero también estamos haciendo algunas actividades virtuales porque no queremos dejar de lado este otro aspecto que bueno, empezamos en el 2020 con mucha fuerza y que vamos a seguir porque tenemos muchos usuarios, visitantes y gente que se viene conectando y acompañándonos desde entonces. Así que no es el último museo desde adentro que tenemos, sino que van a venir otros y en ese sentido, bueno, invitarlos también a que pueden ver las otras conversaciones que hemos tenido con otras personas que nos han acompañado. Dicho esto, ya estamos, Lu, ¿no? Estamos ya terminando de saludando. Perfecto, entonces sí, vamos. Vivian, un saludo grande para todos, para Vivian y para todos los compañeros y compañeras del museo y para todos los que están mirando. Vivian, no sé si querés decir algo más o saludar a la gente o dejar algún chivo. Claro. Muchas gracias a todos y que miren la página de la sección de la biblioteca de la página del museo, que hay mucha información y aparte que nos pueden mandar un mail que nosotros respondemos. Sí, eso es verdad. Eso siempre que nos consultan les mandamos, les reenviamos a biblioteca y sabemos que las consultas las responden, que es muy importante. Sí, sí. Así que bueno, gracias a todos, a todas, a todes y bueno, estaremos en contacto para una próxima y sigan acompañándonos en las redes sociales para saber qué actividades hacemos presenciales y cuáles virtuales, que acá estamos. Así que hasta la próxima. Vamos saludando.